Hubo un momento en la etapa 16 del Giro de Italia 2026 donde el mundo del ciclismo latinoamericano contuvo la respiración al mismo tiempo. No porque Jonas Vingegaard estuviera aplastando la montaña con una superioridad que daba miedo, no porque la carrera estuviera completamente rota en los primeros kilómetros del puerto final, sino porque en medio de ese caos, en medio de esa destrucción sistemática que el Team Visma Lesia Bike ejecutó con una frialdad de cirujano, había un corredor colombiano que no explotaba, que no se hundía, que no desaparecía de la imagen como habían desaparecido otros favoritos, con nombre, con palmarés y con muchos más días de tranquilidad encima que él. Si llevas semanas siguiendo esta historia, si fuiste uno de los que estuvo ahí cuando nadie apostaba por él, si sentiste en algún momento que este regreso era demasiado grande para ser real, este video es exactamente para ti. Y si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora, antes de seguir, porque esta es exactamente la clase de historia que no querrás perderte a medias. Nadie esperaba verlo ahí todavía. Nadie tenía en el guión que después de todo lo que había vivido en las primeras 2 semanas de carrera, después de todas las dudas, después de todos los kilómetros difíciles donde parecía que el cuerpo no terminaba de responder al nivel que su historia exige, Egan Bernal iba a terminar siendo una de las imágenes más poderosas de toda la jornada. Lo que pasó en esa subida final dejó sin palabras a más de un analista europeo que llevaba días escribiendo a Bernal como un corredor de segunda semana, sin proyección real hacia el podio. Hay algo que los titulares del día no capturaron con la profundidad que merece. Hay un detalle en lo que hizo el colombiano en esa subida que conecta directamente con su mejor versión histórica y que tiene implicaciones mucho más grandes de lo que cualquier crónica de etapa puede contener en 10 párrafos. ¿Qué ocurrió realmente con Egan Bernal en la etapa 16 del Giro de Italia 2026? ¿Qué hay detrás de esa imagen de un hombre que todos daban por limitado terminando séptimo en la etapa más dura de la tercera semana y metiéndose en el top 10 de la clasificación general? Quédate hasta el final porque hay un ángulo de esta historia que ningún medio europeo ha conectado todavía y que cambia completamente la lectura de lo que puede ocurrir. En los kilómetros que quedan, para entender por qué lo que hizo Egan Bernal en la etapa 16 del Giro de Italia 2026 tiene la dimensión que tiene, hay que empezar por el principio, por el hombre, por la historia, porque esta no es simplemente la crónica de un corredor que tuvo un buen día en montaña. Esta es la crónica de uno de los regresos más extraordinarios que el ciclismo profesional ha visto en su historia moderna. Y para comprenderla en su totalidad hay que saber exactamente de dónde viene este corredor y lo que tuvo que atravesar para estar aquí compitiendo en los Alpes italianos contra los mejores del mundo. Egan Arly Bernal Gómez nació el 13 de enero de 1997 en Zipaquirá, Colombia, un municipio del altiplano cundinamarqués a 2.650 metros sobre el nivel del mar, donde el ciclismo no es un hobby, sino una identidad. Una herencia, una forma de entender el mundo que se transmite de generación en generación sin necesidad de palabras. Desde muy joven quedó claro que Egan no era un ciclista normal. Tenía algo en las piernas que los entrenadores reconocen inmediatamente cuando lo ven, pero que muy raramente saben explicar con precisión técnica. Una eficiencia en los puertos que parecía ir más allá del entrenamiento, una capacidad para mantener el umbral durante periodos prolongados, que en las categorías juveniles ya generaba conversaciones en los equipos europeos más importantes. Con 22 años ganó el Tour de Francia 2019, convirtiéndose en el primer colombiano de la historia en conquistar la Grande Boucle y en el ganador más joven desde Laurent Fignon en 1983. Ese día en París, el ciclismo latinoamericano celebró algo que iba mucho más allá de un resultado deportivo. Era la confirmación definitiva de que un chico de las montañas andinas podía llegar al techo absoluto del ciclismo mundial y dominar desde ahí sin que nadie pudiera discutir la superioridad. 2 años después, en 2021, ganó el Giro de Italia en una actuación que todavía se recuerda con detalle en la caravana italiana. Dominó la montaña con una consistencia que asustaba a sus rivales, controló la carrera en los momentos donde otros intentaron desestructurarla y cruzó la línea en Milán con el maillot rosa, como alguien que sabe perfectamente lo que merece. El futuro parecía ilimitado. Parecía que los siguientes 10 años del ciclismo mundial iban a estar escritos en gran parte con su nombre. Pero enero de 2022
lo cambió todo. Durante un entrenamiento en Colombia, la bicicleta de Egan impactó contra un autobús a alta velocidad. La fractura de columna vertebral que sufrió fue tan grave que los especialistas que lo atendieron en las primeras horas hablaron públicamente de un caso donde los centímetros marcaban la diferencia entre volver a caminar y no volver a hacerlo nunca. Meses de rehabilitación, meses reconstruyendo no solo el cuerpo sino la identidad deportiva, la confianza, la capacidad de creer que el regreso era posible cuando todo apuntaba en la dirección contraria. Y sin embargo, volvió. Con una paciencia y una determinación que no tienen explicación técnica, sino solo humana, regresó. Primero a las carreras menores, después a las grandes vueltas y en 2026, presente en este Giro de Italia, en la misma carrera que ganó 5 años antes, cargando con la historia más extraordinaria del pelotón completo sobre sus espaldas, el Team Ineos Grenadiers construyó su estructura en este Giro con una dualidad táctica interesante. Filippo Ganna como amenaza en las etapas llanas y las contrarrelojes, Thymen Arensman como opción real en la clasificación general y Egan como comodín de alta montaña, con libertad para atacar cuando el cuerpo lo permitiera. Las primeras 2 semanas del Giro pusieron a prueba esa estrategia de maneras que nadie tenía perfectamente calculadas. Egan sufrió en varios puertos, perdió tiempo en jornadas donde el cuerpo no respondió al nivel que su motor natural debería dar. Y la sensación dentro de la caravana era que el colombiano estaba viviendo un Giro de supervivencia sin ambición real de pelea en la clasificación general. Pero entonces llegó la tercera semana. Y entonces ocurrió algo que nadie en el pelotón pudo prever con esa claridad. La etapa 16 del Giro de Italia 2026 confirma lo que venía construyéndose en silencio durante varios días y que en esta jornada de los Alpes alcanza una claridad que ya no admite ninguna interpretación alternativa. Solo 113 kilómetros, pero 113 kilómetros diseñados como una trampa perfecta para separar a los corredores que realmente están en condiciones de pelear en una gran vuelta de los que simplemente están resistiendo hasta Roma. 5 puertos categorizados, rampas constantes, un final de primera categoría con pendientes que rondan el 12% en los tramos más duros, y un recorrido que desde el primer kilómetro exige una gestión de esfuerzo que solo los mejores escaladores del mundo dominan con naturalidad. El Team Visma Lease a Bike salió con un plan clarísimo desde la neutralización: endurecer la carrera sistemáticamente, eliminar primero a los gregarios rivales, después a los corredores de segunda fila y finalmente dejar a Jonas Vingegaard completamente solo para ejecutar el golpe definitivo en el puerto final. Lo ejecutaron con una frialdad que daba miedo. Primero, los gregarios del equipo danés subieron el ritmo hasta niveles que empezaron a hacer daño desde los primeros puertos. Después, Víctor Campenaerts y Davide Piganzoli elevaron la intensidad hasta convertir el pelotón en una carretera llena de corredores explotando uno tras otro. Afonso Eulalio sufrió más de lo esperado. Ben O'Connor perdió contacto en un momento donde más lo necesitaba. Varios nombres que llegaban a esta etapa con aspiraciones reales de top 10 comenzaron a hundirse de manera que no admitía recuperación posible. Y en medio de todo ese caos, en medio de esa ejecución sistemática que el equipo danés llevaba a cabo con la eficiencia de una máquina perfectamente calibrada, apareció la imagen que nadie esperaba ver con esa claridad en esta etapa. Egan Bernal tirando del grupo perseguidor, marcando ritmo, respondiendo a las aceleraciones y manteniendo vivo al Ineos en una jornada donde el plan del equipo dependía en gran parte de lo que él pudiera dar. Según recogen varios medios especializados que cubren la carrera desde adentro, la zona mixta después de esta etapa fue completamente diferente a las anteriores para el corredor colombiano. Las piernas respondieron hoy de una manera que hace unos días no era posible. Me sentí bien en la subida, pude hacer mi trabajo para el equipo, y eso es lo más importante, dijo el colombiano con esa calma característica que tiene cuando procesa algo importante en tiempo real. Y esa frase, dicha sin énfasis ni dramatismo, es exactamente el tipo de señal que en el ciclismo profesional los directores deportivos rivales aprenden muy rápido a tomar en serio. Para entender completamente por qué la actuación de Egan en la etapa 16 es más significativa de lo que los titulares del día reflejan, hay que analizarla desde al menos 3 ángulos distintos que la cobertura generalista no ha desarrollado con la profundidad necesaria.
El primer ángulo es el del patrón histórico, y aquí la historia del ciclismo dice algo muy preciso sobre cómo funciona la recuperación de los grandes escaladores en las grandes vueltas. No llega de golpe, no llega con una victoria espectacular que de la noche a la mañana lo transforma todo. Llega exactamente como está llegando en este giro, etapa a etapa, con la acumulación de días donde el cuerpo empieza a encontrar el ritmo de carrera, donde la confianza se reconstruye kilómetro a kilómetro y donde la capacidad de responder en los momentos clave crece de manera que los números de la clasificación general no siempre capturan absolutamente con precisión. brutal del En el Giro de Italia 2021, el propio Egan llegó a la etapa 9 con más de 4 minutos de diferencia respecto al líder, en una posición que los analistas de la época describían como irrecuperable. Lo que ocurrió en las 2 semanas siguientes es uno de los capítulos más estudiados del ciclismo de la última década. El colombiano dominó la montaña con una consistencia que nadie había calculado y llegó a Milán con el maillot rosa, el patrón que se observa en este Giro 2026, con un corredor que mejora de manera constante y visible conforme avanza la carrera. Tiene similitudes estructurales con ese proceso de 2021 que los analistas más atentos ya empiezan a señalar. El segundo ángulo es el táctico, y tiene implicaciones directas para lo que puede ocurrir en los kilómetros que quedan antes de Roma. En esta etapa 16, Egan no corrió como un capitán de carrera, corrió como el gregario más fuerte de la montaña, tirando del grupo perseguidor durante kilómetros, protegiendo a Arensman, limitando pérdidas en una etapa donde el Ineos necesitaba que alguien con motor de primer nivel asumiera el trabajo más duro. Y lo hizo. Y cuando lo hizo, quedó claro algo que tiene consecuencias enormes para los días que vienen. Un corredor que puede hacer ese trabajo para el equipo y aún así terminar séptimo en la etapa más dura de la tercera semana es un corredor que, con libertad táctica, puede hacer cosas que ahora mismo ningún analista tiene en sus proyecciones. El tercer ángulo es el psicológico, y es el más difícil de cuantificar, pero el más decisivo de entender. En el ciclismo profesional de alto nivel, la confianza no es un concepto abstracto que se menciona en las entrevistas y se olvida en la carretera. Es una variable real que determina cuándo un corredor decide atacar, con qué intensidad lo hace y cuánto tiempo puede sostener ese esfuerzo antes de que el cuerpo empiece a reclamar lo que la mente le exigió en exceso. Hay 2 posiciones muy claras en el mundo del ciclismo sobre lo que significa la actuación de Egan en esta etapa para lo que queda del Giro. Los que miran los números fríos argumentan que la diferencia acumulada respecto a Vingegaard es demasiado grande para cambiar la historia de la clasificación general en los kilómetros que quedan y que el colombiano llegará a Roma con una actuación digna pero sin podio. Los que conocen la historia de este corredor y han visto lo que hace cuando su cuerpo y su mente funcionan al mismo tiempo, señalan que en una sola etapa alpina con el corredor correcto en el día correcto, las clasificaciones generales pueden cambiar de maneras que ningún análisis previo calculó correctamente. Estalla el debate en los foros especializados y en las redes del ciclismo latinoamericano, y la pregunta que todos hacen es la misma. ¿Hasta dónde puede llegar Egan si los últimos puertos del Giro lo encuentran en este nivel o en uno superior? Lo que muy pocos están conectando en la cobertura de esta etapa 16 es el detalle que convierte la actuación de Egan en algo con implicaciones mucho más profundas de las que aparecen en cualquier crónica del día. Hay una dimensión de esta historia que los medios europeos pasan por alto completamente porque no tienen el contexto para entender su peso real, y que funciona como la recompensa definitiva para quien llegó hasta aquí. Cuando Egan Bernal tira del grupo perseguidor en el puerto final de la etapa 16, cuando marca ritmo durante kilómetros en una subida de primera categoría con pendientes del 12%, está haciendo algo que en la historia del ciclismo profesional muy pocos corredores con su tipo de lesión y su tipo de recuperación han sido capaces de hacer en una gran vuelta. La fractura de columna vertebral que sufrió en enero de 2022 no es solo una lesión grave, es una lesión que afecta directamente a la transmisión de potencia entre el tren inferior y el núcleo del cuerpo, que modifica la biomecánica del pedaleo de maneras que los fisioterapeutas y los entrenadores de alto rendimiento describen como uno de los procesos de readaptación más complejos que existen en el deporte de resistencia. Que Egan pueda hacer lo que hizo hoy en esa subida no es simplemente una buena noticia deportiva.
Es el resultado de años de trabajo invisible, de sesiones de fisioterapia que no aparecen en ningún parte de resultados, de noches donde el cuerpo protestó y la mente tuvo que decidir si seguir o no. Pero hay un detalle que los medios pasaron por alto completamente y que cambia la lectura de todo. Einer Rubio, el colombiano del Movistar Team, que en esta etapa fue protagonista absoluto de la fuga, que subió los puertos con una agresividad que destrozó a varios corredores de primer nivel. Es el tipo de corredor que en el ciclismo moderno raramente recibe el análisis que merece. Y lo que muy pocos saben es que la presencia de dos colombianos compitiendo al más alto nivel en la misma etapa del Giro, uno en la fuga y otro en el grupo de los mejores escaladores del pelotón, es algo que en la historia de las grandes vueltas italianas no tiene demasiados precedentes directos con tanta claridad. La historia no termina ahí. Porque lo que esa imagen revela sobre el estado del ciclismo colombiano en este momento no es simplemente un dato estadístico. Es la confirmación de que la generación de Egan Bernal, de Einer Rubio, de todos los corredores que crecieron viendo a Nairo Quintana subir los puertos europeos con una elegancia que parecía sacada de otro tiempo, está compitiendo al nivel más alto del mundo con una naturalidad que hace apenas 5 años habría parecido un sueño excesivamente ambicioso. Lo que viene en este Giro de Italia 2026, en los kilómetros que restan antes de Roma, puede transformar por completo la lectura de todo lo que ocurrió en las primeras 2 semanas y convertir lo que hoy parece una actuación notable, pero secundaria en el protagonismo central de la carrera. Hay 3 escenarios posibles para Egan Bernal en los días que quedan, y cada uno tiene consecuencias distintas para lo que significa este Giro en el contexto total de su carrera. El primer escenario es el más conservador desde el punto de vista matemático. Egan mantiene el nivel que mostró en esta etapa 16, pelea en la montaña kilómetro a kilómetro, sube posiciones en la clasificación general etapa a etapa y llega a Roma en el top 10, con una actuación que confirma definitivamente su regreso al más alto nivel del ciclismo profesional. Sería un resultado de valor enorme para alguien que vino de donde él vino, pero no sería el final que los aficionados latinoamericanos llevan meses soñando en voz alta cuando ven el nombre de Bernal aparecer en las clasificaciones de etapa. El segundo escenario, el que genera más conversación entre los analistas que siguen la carrera con mayor atención técnica. Egan encuentra su mejor nivel en los últimos puertos alpinos antes de Roma. El Ineos toma la decisión táctica de darle libertad total de movimiento en una etapa clave, y el colombiano ataca con la agresividad de alguien que no tiene nada que perder y todo por ganar, recuperando tiempo suficiente para meterse en la conversación del podio final. Ese escenario existe. Los números lo permiten si las etapas son suficientemente selectivas y si los corredores del podio actual tienen algún día de debilidad real. El precedente del Giro 2021 dice que no sería la primera vez que Egan hace algo así en esta carrera. En particular, el tercer escenario, el más improbable en términos estadísticos, pero el que ningún aficionado al ciclismo que conoce la historia de este corredor se atreve a descartar completamente. Egan estalla en los últimos puertos con la agresividad de quien ha estado guardando para el momento exacto. La carrera se reorganiza de maneras que ningún análisis previo calculó y el Giro de Italia 2026 termina siendo el capítulo más extraordinario de un regreso que ya de por sí no tiene precedentes en el deporte moderno. Hay rumores, no confirmados por ninguna fuente oficial con nombre y apellido, de que la dirección deportiva de Ineos tiene planificado para las últimas etapas dar a Egan una libertad táctica que en la segunda semana no tenía por las necesidades del equipo alrededor de la clasificación de Arensman. Si ese plan existe y el cuerpo del colombiano responde al nivel que la etapa 16 sugiere que puede dar, lo que viene puede ser algo que el ciclismo latinoamericano no olvidará en mucho tiempo. En los próximos días sabremos exactamente qué pasa cuando la montaña le dé a este corredor la última oportunidad de la temporada. Egan Bernal terminó séptimo en la etapa 16 del Giro de Italia 2026, se metió en el top 10 de la clasificación general y firmó probablemente la mejor actuación individual de toda su carrera en este Giro. No porque ganara la etapa, no porque atacara y se fuera solo en el puerto final como en sus mejores días,
sino porque resistió donde otros se hundieron, trabajó para el equipo cuando más lo necesitaba y llegó a meta con la imagen de un corredor que ya no está sobreviviendo una gran vuelta, sino compitiendo en ella. ¿Crees que Egan Bernal todavía puede dar una sorpresa en los kilómetros que quedan antes de Roma y meterse en el podio del Giro de Italia 2026? ¿O la diferencia con los de arriba es definitivamente demasiado grande? Déjalo en los comentarios porque ese es el debate que tiene al ciclismo latinoamericano completamente encendido ahora mismo. Esta historia no ha terminado. Las etapas que quedan son exactamente el tipo de terreno donde Egan Bernal ha hecho las cosas más extraordinarias de su carrera. Si esta historia te importa tanto como a nosotros, suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada etapa que queda puede ser el capítulo que estuviste esperando desde que este regreso comenzó y no querrás enterarte tarde.